Dame lo que te pido, que no es la vida. Un beso de tu cara descolorida. Dime dónde vas, mulerillo solo. A dar agua a las mulas voy al arroyo. Dime dónde vas, mulerillo solo. Mulero. Los oficios son como los seres vivos. La propia evolución determina que unos sobrevivan a los tiempos, otros nuevos nazcan y algunos desaparezcan para siempre. Pero desde que el mundo es mundo, hay oficios que existirán mientras el último de sus obreros no muera, como el de enterrador. ¿A cuántos muleros les tocaría ser también enterradores entre el 36 y el 39 en España? Al escuchar este canto del mulero, canción número 111 del Cancionero de Castilla la Vieja, me gusta imaginar que Antonio del Río Albornoz, el vecino de Arévalo que se la dictó antes de la guerra a Agapito Marazuela, conoció en el mercado de los martes de mi pueblo, donde se reunían todos los hombres de campo y ganado de la Moraña, a un tal Evaristo Ayuso de Fuente el Sauz, y que entre mulas, reses y mieses hablaron de música y poesía. La caja 198. Una historia rural de silencios. Capítulo 7. Los caminos de Evaristo y sus cunetas. ...22 de octubre de 2024... Quedan 7 días para la premier de La Caja 198, una historia rural de silencios, y 9 para la publicación del primer podcast de la serie, que será el prólogo. Ya tenemos completo el aforo en el Teatro del Barrio, templo madrileño de la escena alternativa y el compromiso social, que acaba de recibir el Premio Nacional de Teatro 2024. Estoy muy nerviosa y ocupada, preparándolo todo con mis compañeras. Van a venir muchos familiares de las víctimas de La Caja 198 y también parte del equipo forense. Es un honor y una responsabilidad. Estaré en el escenario con Fausto Canales, Fuen Benavente, Hans Günther Kellner, doy por hecho que has escuchado los primeros capítulos y les conoces, y también Rafa Lucas, que ha compuesto la preciosa banda sonora que suena por debajo de mis palabras. Insisto, estoy muy nerviosa, pero no puedo posponer ya más la entrevista, que de manera consciente me he dejado para el final. No va a ser la mejor grabación del proyecto, pero intuyo que puede ser la más importante. Para que todo tenga sentido y se cierre el círculo, escucha. Yo respondo de vuestras vidas. Voy a decir el otro día que estaba harto de la guerra. Mejor estaría bajo tierra. Por favor. Mucho le pagamos. Es una ramera que se cree. Por favor. Muerte a ella. Infierno. Muerte a su familia. No sabes lo que tienes. Muerte a ella. Es un mal muerto. La sangre Muerte. humana. Tiradas a los caminos. Lo que Dios quiera. Muerte. Infierno con él. Estos escritos los hizo Evaristo Ayuso, el que era mayoral que os he dicho, del mayor contribuyente, que no sé cómo se llamara, de allí, el más rico del pueblo. Y cuando tenía 80 años,
hizo unas memorias de las vivencias, porque a él le tocó transportar a esos segadores que estaban en las tierras, porque eran segadores que venían de la Sierra de Ávila, de Navalmoral, les mataron en las propias tierras y les llevaron a un pozo también, que ya estaba acabado en los prados. Escribe. La sangre humana tirada en el camino. En Fuente el Sauz, ahora que voy a cumplir 82 años, voy a hablar de lo mucho que presencié aquí, en la retaguardia, el año 1936, durante la Guerra Civil Española. Me reservo los nombres y todo aquello que aún hoy no puedo contar. Recuerdo el día 4 de agosto. Estaba charlando en el alto de la iglesia en compañía de 2 colegas míos. Serían aproximadamente las 10 de la noche, cuando nos sorprendió el resplandor de 2 coches que pararon en el Romazal. Apagaron las luces y sentimos disparos y alaridos de hombres que estaban siendo asesinados. Inmediatamente nos fuimos cada uno a nuestra casa. Hacia la medianoche comenzaron a golpear en mi ventana. A las preguntas de mi mujer contestó una voz que pronto reconocí, pese a que el personaje intentaba modificarla para mantenerse en el anonimato. Por orden del amo, debía enganchar el carro más viejo y echar unas guareadas de paja en él e ir a la plaza, donde aguardaban 7 hombres. Unos llevaban palos y los que hacían la guardia fusiles. Fuimos todos al lugar donde se hallaban los 2 hombres asesinados con las manos atadas a la espalda. Subimos los 2 cadáveres al carro y tomamos el camino de Arévalo. Al pasar por el puente del Prao, encontramos otros 3 muertos. Aquello fue lo que más impresión me causó. Como no había sitio más que para 2 cuerpos, tuvimos que ponerlos unos sobre otros y sus cabezas colgaban hacia atrás mientras les sujetaba por los pies. Nadie fue capaz de ayudarme a ponerlos bien. Los llevamos al sitio del Praejón, donde había un pozo no muy hondo. Viendo que parecía que les daba miedo o escrúpulo, les dije: ayudadme, yo solo no puedo. Pero nadie se movió, así que reculé el carro con ayuda de uno que se prestó voluntario y al levantar la viga cayeron aquellos 5 cuerpos retorcidos como Dios quisiera. Luego les dije: por el amor de Dios, son seres humanos como nosotros. Yo es la primera vez que veo esto, pero tengo valor para esto y mucho más. Estos hombres eran de Navalmoral de la Sierra, en Ávila. Los más atrevidos les habían registrado y habían encontrado 2 cartas. La primera decía así: han estado aquí los comunistas 2 días, se llevaron unas gallinas y nada más. Debíais dejar la siega y venir a casa, sea lo que Dios quiera. La siguiente carta decía que este era un mozo de 17 años, mandadero de unas monjas, que se había ido del pueblo donde segaba, Cantiveros, por faltar a las autoridades.
Decía que por favor no le hicieran ningún mal, que era un chico inofensivo y no pertenecía a ningún partido, y repetían lo de que lo pedían por favor. Pero ya era tarde. Los que hicieron el registro eran los que estaban de guardia. Uno de los muertos sería 7 pesetas y estos dijeron que fuéramos a la cantina a beber aguardiente. Por favor. Yo al principio me negué, pero me hicieron ir. Tomé una copa. Por favor. Y hoy día, cuando hablan de aguardiente, parece que todavía tengo la copa atravesada. Por favor. Por favor. Aunque era hora de dormir, ¿quién podía dormir pensando en lo que habíamos estado haciendo? Por favor. Al día siguiente teníamos que transportar a los segadores, porque estaba lejos el Corte Gris. En total eran 9 rapaces y 6 hoces, y los repartíamos en 3 carros que usábamos para acarrear la mies. En el último carro, que era el que había utilizado para transportar a los muertos, iban 3 segadores, y los rapaces en los burros. A los que iban sentados en el carro les dijimos que si notaban humedad lo fueran tirando al suelo. Como era de noche no sabían lo que iban haciendo, pero cuando empezó a clarear el día, qué sorpresa tan grande al verse las manos teñidas de sangre. Vinieron corriendo hacia mí y me dijeron que por favor les explicara lo que pasaba. Yo quise negarlo, pero fue inútil, tuve que aclarárselo. El mayoral me llamó y me dijo que por favor no dijera nada, que pensaban no trabajar y cuando cayera la tarde intentarían internarse en la sierra para poder llegar a casa. Ya que según estaban las cosas, algún día anochecería y no amanecerían. Pero el amo, que casi nunca iba al rastrojo, aquel día llegó a media mañana y todavía no habían dado una pozada. Aunque era corto de oído, de tonto no tenía nada y pronto se imaginó lo que pensaban los segadores. Se apeó del caballo y les dijo: «Os quedan 2 días de trabajo en mi casa. Yo respondo de vuestras vidas. En cuanto terminéis, os pago y os pongo en camino». Y así fue. Cumplió su palabra. Estos segadores eran de Solosancho, en Ávila. Las espigadoras, que eran muy madrugadoras, antes de que saliera el sol, ya iban camino de Costanzana, en Ávila. Ese día no fueron a espigar. Arrepentidas, regresaron al pueblo llorando y comentando lo que habían visto. La sangre humana tirada en el camino. Cuajarones de sangre envueltos en paja. ¡Qué pena tan grande! Yo respondo de vuestras Después de dejar tanto sudor en el trabajo, ahora les pagan con esto. Y esos criminales, llamados rojos los de allí y falangistas estos de aquí, todos asesinos, porque había hombres que solo se dedicaban a asesinar a seres inocentes. Yo conocía a algunos de esos asesinos. La mayoría ya están criando malvas. Solo queda uno. ¡Qué valientes eran! Los mataban con las manos atadas a la espalda. ¿Qué han adelantado con matar a tantos? Aquel año servía yo de mulero o mozo mayor, como se quiera decir. El señor para el que trabajaba era el contribuyente mayor de este pueblo. Éramos en total 7 obreros que trabajábamos en la agricultura. Recuerdo una tarde en la que estaba yo en la panera arreglando el trigo, cuando llegaron 3 hombres con fusiles y me dicen: «Por orden del jefe de falange, si en el término de 24 horas no nos das 50 pesetas, quedas inmediatamente detenido». Y al mozo chico que iba detrás de mí le pidieron la misma cantidad. Después de mal cenar fuimos a pedir al amo 50 pesetas cada uno. Su intención en principio fue la de darnos el dinero, pero su señora dijo: «Que se los lleven
y los maten. 50 pesetas. Por favor. La sangre humana tirada en el camino. Yo respondo de vuestras vidas. ¿Qué delito habíamos cometido? Que se los lleven y los maten. Así que tuvimos que buscar 50 pesetas, que entonces te mataban no por esta cantidad, sino por menos de una perra gorda, como se decía antes. Aquello era horrible, horrible, no podías hablar con nadie. Teníamos 2 compañeros que parecían espías. Si escuchaban alguna conversación ya estaban deseando contárselo a los amos. Aquello era no vivir. Recuerdo otra tarde, estábamos cargando trigo en una finca que lindaba con otra, en la que segaban 5 obreros, en el cruce del camino de Jaraíces con el de Costanzana. Llegaron 2 coches con 6 falangistas y dijeron a los segadores: ¡Arriba España! ¡Todos con las manos arriba! A nosotros también se referían. Cogieron los fusiles en ademán de disparar y, sacando una lista, nombraron a 3. Con una cuerda ataron las manos atrás a estos segadores. En esto vino un rapaz con una chaqueta de la mano y un fascista le preguntó: ¿a dónde vas? Que se los lleven y los maten. Y el rapaz le contestó: a llevársela a mi hermano. Mucho le pagamos, por favor. A lo que el fascista respondió: por favor. A tu hermano ya no le hace falta Ya sabes nada. lo que tienes que hacer. De esa cuadrilla eran 10 hombres y se vino solamente el zagal. ¿Cuál no sería el rato que llevaría aquel pobre rapaz que vio a su hermano y a sus compañeros metidos a empujones en el coche? Qué pena me dio aquel mozo. Tuve que dejar de mirarle, pues no paraba de llorar. Estos eran los 3 hombres que recogí esa noche en el puente del Prao, los que llevé a enterrar en el carro. Pobres familias las de estos segadores, que esperarían con alegría su regreso después del duro trabajo del verano, para comentar lo mucho que se trabaja y lo poco que se gana. Y luego, qué regocijo tenían los amos de estos segadores asesinados, porque pensaban no pagarles el poco dinero que habían ganado. Pero la cosa se puso de otro color. Enterado el general Franco de lo que sucedía en la retaguardia, ordenó muy severamente que todos aquellos que no hicieran pago a los obreros fusilados, fueran del bando que fueran, quedaran arrestados para justificar los motivos. Los muy ambiciosos todo lo querían para ellos. Camino de tristeza. Por favor. Un día de este triste año de 1936 me dijo el amo: engancha el coche de mulas que vamos a Arévalo. Llevaba en el coche al amo y a una hija suya, cuando al llegar a Aldea Seca vimos que estaba cortada la carretera con vigas. Nos salieron al encuentro 2 fascistas y se fueron a la parte de atrás del coche, donde se encontraba el amo, diciéndole: Sea lo que Dios quiera. ¿este que conduce el coche es de confianza? A lo que el amo contestó: sí. Entonces el fascista le dijo: justifíquemelo, si no, queda detenido. Yo ya las veía negras, pero el amo venía prevenido, cosa que yo no sabía. Había hecho un salvoconducto en el ayuntamiento y nos dejaron pasar. Allí se nos subió un vecino de Aldea Seca que iba para Arévalo. Yo le conocía bien. El tío Paco. Como el amo era tardo de oído, se hicieron señas indicando que hablaran despacio. Yo miraba hacia adelante, pero el oído iba para atrás. Antes de llegar a la casilla de los camineros, en las tierras a mano izquierda, había un bulto, y el nuevo viajero les explicaba que allí, tapados con sacos y mantas, había 6 hombres y una mujer que mataron esa Ahí estaba mi padre.
Seguimos el camino y al llegar al sitio que llaman Pinar de las 40 Obradas, les dijo: Infierno con él, muerte. Por favor. Aquí anoche mataron a 2. Uno de ellos no sé cómo pudo desatarse. Al llegar al sitio los empujaron y cayeron al suelo, pero el que se desató conocía a uno de los matones. Se abrazó a él y le decía: «¡Pero me vas a matar!». ¿Pero me vas a matar? Ya sabes lo que tienes que hacer. Por favor. El nuevo viajero añadió: «Pensábamos que se hacía de día y no le podían matar. Así que vaya un bicho que llevaba en el coche». Yo no miraba hacia atrás y de vez en cuando daba una voz a las mulas para despistar. Él repetía y decía lo mucho que les hizo trabajar hasta que cayó. Y yo digo: ¿qué haría este fulano si le estuvieran asesinando a él? Qué horroroso es pensar en esto, y con qué alegría lo contaban los criminales. Y volviendo a los 5 segadores que yo llevé a enterrar, después de varios años, como yo sabía dónde estaban enterrados, las autoridades recurrieron a mí. Pagándome y en compañía de otros 2 hombres, ante la Guardia Civil, sacamos los restos de estos 5 hombres, que en bien poquito sitio cabían, y los llevaron al Valle de los Caídos. Qué pena tan grande. Mi pluma no se cansaría de escribir, ni yo tampoco de hablar, lo que hoy todavía no puedo decir. Evaristo Ayuso, recuerdo. Dame lo que te pido, que no es la vida. Un beso de tu cara descolorida. Dime dónde vas, mulerillo solo. A dar agua a las mulas voy al arroyo. Dime dónde vas, mulerillo solo. Dime si tú me quieres, muy buen mulero. Yo no puedo quererte más que te quiero. Dime dónde vas, mulerillo solo. A dar agua a las mulas voy al arroyo. Dime dónde vas, mulerillo solo. Dime dónde vas, con el bien te adoro. Hola. Hola Manolo, soy Rosana Sáez. ¿Qué tal? Ya me hablo Fausto de ti, sí. Me coge el teléfono el músico Manolo Rodríguez, sobrino de Evaristo Ayuso. Tenía pendiente una llamada contigo porque creo que además puede ser la pieza más importante del podcast. Bueno, sí, al final se está haciendo muy famoso lo de mi tío, sí, la verdad. Es que es una maravilla. O sea, los textos... Sí. Ya. Son una maravilla cómo están contados, y luego que es verdad que yo he seguido todos los pasos. En los 2 primeros relatos, bueno, es que es impresionante porque es la base de la investigación que hizo Fausto. Sí, la verdad es que sí. Y fue todo por casualidad, en realidad, lo que se enterara Fausto a través del alcalde de Aseca, que era primo del vecino nuestro del pueblo, que fue el que se lo dijo. Todo mucha casualidad, la verdad. Uh-huh. Y me ha dicho Fausto que fuiste tú el que pasaste a limpio, mecanografiaste esos relatos. Sí, una maquinilla, es una máquina que tenía así pequeñaja, con una encuadernación así cutre y un cuadernillo así, sí. Hice unos cuantos para toda la familia, porque Evaristo quería
regalarlo, vamos. ¿Cuántos años tenías tú entonces? Pues yo estuve haciendo cálculo, yo tenía 22, porque esto lo creo que fue en el año 86, estoy casi seguro, 85, 86. Sí. ¿Y Evaristo en ese año ya había 82. fallecido? No, Evaristo falleció más tarde. Evaristo tenía 82 años ahí. O sea, él nació en el 1904. Uh-huh. ¿Y te encargó a ti pasar a limpio esos relatos? Claro, pues sí, lo tuve que traducir de su cuaderno, que era un manuscrito así con... El hombre no tenía estudios y tal. Se expresaba bien, pero era un hombre muy, muy sencillo. Y nada, lo transcribí. Luego se lo leí a él y él estuvo de acuerdo. Sí, porque algunas cosas me las corrigió porque no entendía el manuscrito, claro. Y me los corregía así, sobre todo de sitios y expresiones antiguas. Y al final, pues es lo que quedó. Sí. ¿Tú le metiste esa mano literaria que se nota en los relatos? No. Eso es de él, Yo hice una transcripción literal, pero sí, bueno, a lo mejor un poco lo arreglé. Tienes un poco de razón después de eso. Porque él escribía así las frases todas seguidas, ¿sabes? Todo junto. Es una pena no haberme quedado con el manuscrito. Bueno, aún así, muchísimo mérito también el suyo, siendo un hombre, como dices, sencillo y de campo. Sí. Había sido pastor primero y luego, pues eso, mozo de mulas, como dice él. Y luego, pues eso, de campo totalmente. Sí. ¿Y tú eras su sobrino? ¿Eres su sobrino? No, mi madre es sobrina de su mujer, ¿vale? Ajá. O sea, su mujer es hermana de mi abuela. Era hermana de mi abuela, que bueno, han fallecido todos. Y ellos no tuvieron descendencia, o sea, solo nos tenían a nosotros, así de sobrinos. Y bueno, había sobrinos también por parte de él, allí en Fuentesaudo, que supongo que vivirá alguno, no sé, sobrinos, hijos de los sobrinos ya, porque eran mayores, bastante mayores. ¿Y tu madre es la sobrina que le hizo llegar lo que tú habías mecanografiado a Jesús Izquierdo? Fue el alcalde justo después de mi tío Auxilio. Eso es. Llegó al alcalde de Aldeaseca porque es primo de mi vecino del pueblo, de Palacio de Boda, mi madre de Palacio de Boda. No sé si lo conoces, al norte de Arévalo. Sí, yo soy de Arévalo y mi padre de Aldeaseca, o sea, imagínate, conozco bien la zona. Vale, conoces bien la zona. De ahí mi interés por esta historia. Vale. Bueno, pues el alcalde hablando con Goyo, el suegro de Agustín, le dijo que estaban preguntando, y fue cuando mi madre dijo, no, pues si mi tío escribió algo sobre eso, porque claro, mi madre conocía el libreto, y dijo, sí, pues y ahí fue donde se lo llevó. ¿Y te ha comentado Fausto quién pone la voz a tu tío en el podcast, en las cartas? Me lo comentó, pero Jesús Sacristán no. José Sacristán, sí. José Sacristán, vaya. Le pasé las cartas, tiene 86 años él, y de verdad que ha sido impresionante. Bueno, ya las escucharás, porque... mi tío Evaristo estaría, más que feliz por esto, la verdad, no se imaginaría. Estaría más que feliz. Me hace saltar las lágrimas. De todas formas, cuando hicimos esto, o sea, cuando me dio el papel, todavía vivía una de las personas de estas que estaban implicadas en esto. Y todavía no se atrevía mucho a hablar, ¿sabes? A mí me dijo quién era, yo le llegué a ver al individuo, que era ya muy mayor. ¿En Fuentesaudo? Sí, en Fuentesaudo. ¿El contribuyente mayor del que hablan las cartas? Sí, ese. Descubrir a Evaristo Ayuso es una de las sorpresas más bonitas que me guardaba esta historia. Por eso me dejé la entrevista con Manolo para hacerla al final del todo.
Sospechaba que sería tan sencilla como extraordinaria, y no me equivoqué. Manolo describe a su tío tal y como yo me lo había imaginado. Era un hombre que te partías de la risa. Cuando estabas 2 minutos con él era como muy, muy gracioso y muy con una vitalidad y siempre con su boina. O sea, era curioso, la verdad. Era un personaje muy, muy curioso. Fue un hombre que se cultivó a sí mismo y le gustaba escribir y leer. Leía mucho. Y sí, no me gusta hablar con él de todo. Del campo, de todo. Era tremendo. Con sentido del humor, con una sabiduría e inquietud innatas, y esa boina inseparable, como la de mi abuelo Bené. Pienso en lo que podrían pensar él y mi abuela Teresa si hubieran escuchado este podcast. ¿Qué me habrían dicho? ¿Qué habrían sentido al oír lo que ellos vivieron y el nombre de sus pueblos? O al escuchar la voz de Pepe Sacristán, ese actor famoso que ya salía en las películas de la tele cuando yo era pequeña. Pienso en Evaristo sintiéndose más que feliz y ya sin miedo. Y en Valerico, orgulloso por comprobar cómo el amor de su hijo Fausto, aquel niño de 2 años, el hombre nonagenario ahora, que reivindicando su memoria no le olvidó nunca, le ha llevado a descansar, al fin, en paz. Este trabajo es un homenaje a todos ellos, a nuestros mayores, a esos bisabuelos, abuelas, padres y madres, tíos, vecinas, parientes, amigos, con quienes nos habría gustado haber hablado más cosas, a quienes callaron su voz a la fuerza y a quienes se llevaron sus silencios a la tumba. También a los que hoy siguen callando, pero tienen ganas de contar. Están a tiempo, estamos a tiempo, de decir y de oír, de sanar y empatizar. Es nuestra obligación como sociedad y democracia por haber llegado tan tarde. Se lo debemos, nos lo deben. No querer escuchar es otra forma de callar e imponer el silencio. Has escuchado La Caja 198, una historia rural de silencios producida por Discoverland Podcast y Oigo Voces. Este proyecto cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura a través de las ayudas para la promoción del sector del podcast dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU. La Caja 198. Una historia rural de silencios.